Muy buenas y bienvenidos a nuestro canal de YouTube, una vez más, Atómicas y Atómicos. En esta ocasión quería comentaros la que fue una de las grandes noches iniciales de esta temporada 2018-2019 y queríamos resumir muy rápido lo que fue Un Día Tranquilo, uno de los festivales que acaba de nacer, festivales urbanos en Valencia, y que estamos convencidos que va a dar mucho de sí en los próximos años. Este sucedió en La Rambleta el pasado 21 de septiembre y entre los muchos grupos que actuaban estaba Mercury Rev, ahora los decimos todos, pero básicamente queríamos sobre todo comentarlo porque es un festival que puede ganar mucho peso en los próximos años, sobre todo con el movimiento del Este al Palau de la Música y al quedarse ese hueco, por así decirlo, dentro del espacio que es La Rambleta. Las tres notas principales que van de Un Día Tranquilo y los tres conciertos son los que nos quedamos. El primero, el número uno y el más destacado, evidentemente fue el concierto de Masego, que fue un auténtico conciertazo. Masego fue una de las bandas revelación, ya que vino desde Virginia, Estados Unidos, estaba de gira europea por aquí, y la banda de Micah Davis, con todo su despliegue musical, con su trompeta, sus coristas, la verdad que fue un auténtico conciertazo que, como muchos dijeron dentro del propio festival, se comió casi al Día Tranquilo y se comió casi al resto de grupos. En segundo lugar estaría La Plata, con su despliegue como siempre, con su post-punk, post-rock tan urbano y que al fin y al cabo conecta tanto y tan bien en Valencia y en toda la península, y que es un disco que ya lo hemos quemado, pero que ese debut de La Plata, pero que al fin y al cabo no dejamos de disfrutarlo, pese a que no fuera su primer concierto en La Rambleta y muchísimo menos en Valencia desde que publicaron el disco. En tercer lugar, el concierto de Mercury Rev, que fue la gran actuación en el auditorio de La Rambleta y que fue una actuación muy esperada por los fans del grupo mítico hace ya más de 20 años, y la verdad que fue una actuación muy personalizada y muy personalista. Evidentemente a los fans del grupo les encantó, pero al ser un acústico, un semiacústico, la banda iba totalmente, por así decirlo, casi en formato unplugged, llevaba solamente la microfonía de los micros y las guitarras electroacústicas. Entonces, claro, era un concierto muy relax, pero eso sí, eran musicazos y los fans, como decimos, lo disfrutaron muchísimo. Y la única nota negativa, evidentemente, que fuera un viernes y que el festival Un Día Tranquilo comenzara tan pronto, que comenzó a las 6 de la tarde, por eso muchísimos no pudimos llegar al comienzo de las actuaciones y nos perdimos parte del encanto de un festival que, como decimos, promete mucho.